tendido de la red principal del circuito de iluminación. Partíamos del tablero principal de la planta baja, haciendo nuestro recorrido de nuestra troncal que ya habíamos definido anoche, teniendo una troncal hasta este nivel. Luego, de la misma caja, habíamos enviado otro a las cajas superiores. Luego teníamos, yendo a la parte derecha de nuestro plano, también otra troncal que va siguiendo para ir a derivar otros ambientes en la parte superior de nuestro plano. Vamos a hacer el análisis primero de la parte izquierda superior, donde habíamos empezado de nuestro tablero de distribución principal de la planta baja, llevando dos conductores número 12, nuestra troncal, hasta este punto de iluminación o la caja respectiva donde se va a situar acá en esta caja los empalmes. Luego continuamos entonces con una troncal a las dependencias de identificación, archivos y fotografía. Como estamos definiendo ya la característica del ambiente, entonces también vamos a hacer el cálculo de iluminación respectivo. Luego de haber hecho el cálculo de iluminación, vamos situando los puntos de iluminación necesarios para cada uno de los ambientes. En el ambiente de identificación ubicamos dos puntos de iluminación. Luego tenemos una troncal que vamos a continuar al punto central del ambiente de fotografía y otra troncal al ambiente de archivos. Como son ambientes pequeños, entonces necesitan solamente un punto de iluminación en los ambientes de fotografía y archivo. Ahora vamos a hacer el análisis, por ejemplo, del ambiente de identificación para definir nuestro circuito unifilar. Hasta nuestro punto principal, que tenemos la troncal de 2×14, entonces vamos a llevar el neutro que va a conectar para esta iluminación y el neutro que va a ir a la segunda luminaria. La fase vamos a tomar de esta caja al punto del interruptor. El retorno del interruptor va a servir para iluminar esta y esta otra luminaria más. Entonces son dos luminarias que va a comandar este interruptor independiente, o individual, o interruptor sensible, o simple también. Entonces tenemos el retorno hasta acá, dos líneas que estamos marcando, y acá ya teníamos una línea neutra que estaba alimentando al otro punto de iluminación, y el retorno que va a venir desde este interruptor también tiene que servirnos para nuestra segunda luminaria. Por lo tanto, también teníamos 2×14. En los siguientes ambientes, o sea, el de fotografía, que tenemos la troncal, el neutro se queda para el punto de iluminación y la fase va a tomar al interruptor. El retorno del interruptor hacia el punto de iluminación, que va a retornar la fase también. Entonces tenemos también dos conductores número 14. Vale recalcar que en todos los circuitos de iluminación, en el sistema estrella, generalmente la fase
debe ir siempre al interruptor y el neutro directo debe quedar en el punto de iluminación. En este otro caso, por ejemplo, para el departamento de archivos, que también tenemos troncal, el neutro se va a quedar en el punto de iluminación y la fase ha de bajar al interruptor. El retorno del interruptor nuevamente ha de volver al punto de iluminación, también contando con dos conductores número 14. De la misma manera vamos a hacer para la brigada de protección. Esta brigada de protección, por sus dimensiones, también requiere dos puntos de iluminación. La troncal que jalamos hasta la caja primaria de la brigada de protección. Acá vamos a dejar también un chicotillo neutro para este punto y el neutro también vamos a llevar para el segundo punto de iluminación. La fase que viene hasta esta caja, entonces vamos a bajar también al interruptor y el retorno del interruptor va a retornar también para un y otro punto de iluminación. Por lo tanto, en este sector también vamos a tener dos conductores del número 14. Vamos a bajar ahora al área de otros ambientes. Por ejemplo, tenemos acá un ambiente destinado a otra repartición de oficina que solo requiere un punto de iluminación por las dimensiones. Entonces, tenemos una caja que venimos con una troncal hasta acá, porque estamos arrastrando una troncal por todo el pasillo. Entonces tenemos troncal acá que vamos a llevar hasta el punto medio de la oficina indicada. Teniendo entonces acá también línea neutra y fase. El neutro se queda para iluminación y la fase está bajando al interruptor. El retorno del interruptor está volviendo al punto de iluminación. Luego tenemos otra troncal que está viniendo a esta caja para el depósito y a otro punto de iluminación. El retorno, la fase vamos a arrastrar hasta el interruptor. Los neutros van a quedar en los puntos de iluminación y el retorno del interruptor va a alimentar a los dos puntos de iluminación. Luego tenemos una alimentación hacia la parte externa. Estamos hablando ya en la parte también saliendo de nuestro tablero de distribución principal. Vamos a alimentar ahora, si se dan cuenta, estamos alimentando de este tablero directo al interruptor. Entonces, en este interruptor tenemos fase, tenemos neutro. El neutro va a subir para las 3 luminarias. Y la fase se va a quedar en el interruptor. El retorno del interruptor vamos a subir nuevamente para las 3 luminarias. Por lo tanto, teniendo conductores 2x14 en cada uno de los circuitos.
Bien, vamos a hacer un recorrido ahora por la parte inferior de nuestro plano. Están yendo a la oficina de conciliación, a un depósito de armas y a la guardia del cuartel. Entonces, partimos del tablero y aquí vamos a tomar en cuenta una cosa que en la guardia tenemos un tablero secundario de la planta baja. Este tablero secundario es exclusivamente para alimentar a la parte donde se van a encontrar las celdas. Volviendo nuevamente entonces a la parte inferior, vamos a ver lo siguiente. Del tablero estamos alimentando a esta caja. Estamos llevando 2 por 10 conductores y 2 por 14. Este 2 por 14 nos está sirviendo como troncal para el circuito de iluminación de todo lo que es el área del cuartel, del depósito de armas y de la oficina de conciliación. Estos 2 por 10 que estamos corriendo por el mismo circuito, estamos arrastrando hasta la primera caja de la guardia del cuartel y estamos bajando a un tablero secundario. Que eso vamos a explicar después. Analizaremos primero la parte baja, donde nos indica de la oficina de conciliación. Acá tenemos, tomando en cuenta los 2 14, porque los 2 10 no se debe tocar para nada en estas cajas. Entonces, tomando en cuenta los 2 por 14, vamos a dejar el neutro para este punto de iluminación y la fase bajar a su interruptor. El retorno del interruptor nuevamente al punto de iluminación. Por lo tanto, también 2 conductores. Vamos a ir al depósito de armas. El depósito de armas también necesita solo un punto de iluminación, que el neutro va a quedar en ese punto y la fase va a ir al interruptor. El retorno nuevamente al punto de iluminación. Al cuartel general tenemos un ingreso por acá por la grada, ¿no? Que tenemos los 2 14 en esta caja y 2 14 también en esta otra. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. El neutro para este punto de iluminación y el neutro para este punto. Por lo tanto, ya tendríamos una línea acá, o sea, la línea neutra. Luego, tenemos también, como está yendo la troncal, tenemos también una fase. Por lo tanto, contando ya con 2 conductores, neutro y fase. ¿Por qué la fase hasta este otro punto? Porque tenemos que llevar hasta el interruptor. Entonces, la fase va bajando hasta el interruptor. El retorno del interruptor ha de volver a este primer punto de iluminación y ha de también retornar hasta el segundo punto de iluminación. Entonces, estos 2 puntos de iluminación están trabajando con un solo interruptor. Si teníamos acá en esta parte solo el neutro y fase, pero la fase que está alimentando hasta el interruptor, y el interruptor va a ser un retorno de la fase para este punto de iluminación y otro retorno también para este otro punto. Por lo tanto, aquí tenemos 3 conductores número 14. Ahora vamos a subirnos a detallar esta parte que tenemos de las celdas. Habíamos llegado a un tablero
secundario. ¿Se dan cuenta? Este tablero secundario solo está alimentando a un panel de interruptor doble. Y de ahí derivando a otro de interruptor doble y otro interruptor doble. ¿Por qué? Porque cada interruptor doble, si nos damos cuenta el corrido, de este primer interruptor doble, está alimentando una primera celda y una segunda celda. Entonces, los puntos de comando estamos mandando directamente desde el cuartel de la guardia. Porque como son celdas, todo su sistema tiene que estar comandado desde la parte exterior. Lo mismo está pasando con las otras celdas. Entonces, vamos a hacer un análisis. Acá tenemos neutro y fase. El neutro estamos alimentando a este punto y a este otro punto, el neutro. Y la fase que queda acá en el interruptor, haciendo un puente con el segundo interruptor, porque acá tenemos un interruptor doble. Esta parte nos está indicando un interruptor doble. Entonces, la fase va a ser un puente interno en la placa para el segundo interruptor. Por lo tanto, un interruptor va a alimentar a este solo punto. Y el otro interruptor va a alimentar hasta el otro punto que tenemos acá arriba. Por lo tanto, en este sector tenemos dos retornos, más el neutro, serían 3 conductores en este sector que van a alimentar a este primer circuito de las 2 celdas. Luego tenemos lo mismo que está pasando con este segundo interruptor, alimentando también a una y a otra celda. Entonces, si definimos, primero alimentamos celda 1 y celda 2. El segundo interruptor, entonces, nos está sirviendo para alimentar celda 3 y celda 4, haciendo el mismo circuito eléctrico. El neutro para alimentar a los 2 puntos de iluminación, la fase que se va a quedar en el interruptor y teniendo 2 retornos también para iluminar. Esta con un retorno y esta otra con el segundo retorno. De la misma manera estamos haciendo para la celda 5 y para la celda 6. Tenemos también interruptor, también doble, que va a ser la misma alimentación o manejar el mismo circuito que hemos manejado anteriormente en las otras 2 celdas. ¿Qué nos faltaría recorrer de la planta baja? Nos faltaría recorrer el pasillo. Vamos a cortar un poquito nuestro plano para hacer un análisis de nuestro pasillo. Como habíamos dicho en la clase anterior, vamos a ir por el ala izquierda primero, porque tenemos un punto de iluminación afuera. Teníamos la troncal hasta este punto. De este punto estamos alimentando hasta el punto externo, donde tenemos neutro fase. El neutro se queda en el punto de iluminación, la fase ha de bajar a su interruptor y el retorno, agrandaremos esto un poquito,
¿no? El retorno a devolver al punto de iluminación. O sea, son circuitos básicos. Lo que sí vamos a hacer un análisis va a ser porque tenemos acá un conmutador que va a activar con otro conmutador que va a estar al otro extremo. Ahora vamos a hacer un análisis. Si analizamos, hasta acá teníamos troncal, porque esta troncal está llevando también a otro sector, el baño. Entonces, lo más importante es analizar ahora esta parte del circuito de iluminación porque es más complejo. Teníamos hasta acá dos líneas, por lo tanto tenemos dos líneas por este sector. Luego, la fase, vamos a alimentar punto medio del conmutador. Este punto medio va a ir a alimentar, para hacer precisamente nuestro sistema de conmutación, con este y el otro conmutador en el otro extremo. Entonces, si recordamos un poquito el sistema de conmutación, la fase vamos a alimentar al punto medio de uno de los conmutadores. Los extremos de este conmutador van a recorrer este circuito. Por lo tanto, teníamos neutro y fase. Más los dos extremos ya tenemos 4 líneas acá. Luego, en este circuito se va a repetir neutro, fase y las dos líneas que vienen desde el conmutador. Vamos a seguir recorriendo, repitiendo acá lo mismo, dos líneas, neutro, fase, más dos extremos del conmutador. Seguimos corriendo, vamos a tener lo mismo en este recorrido, que tiene que llegar hasta el otro extremo del conmutador, o sea, del segundo conmutador. Entonces, acá tendríamos dos líneas que están viniendo desde el otro conmutador y una de retorno. Entonces, esta de retorno nos estaría sirviendo para todos los puntos de iluminación del pasillo. Por lo tanto, aquí tenemos 3 líneas. Ahora, ese retorno vamos a aumentar acá. Teníamos 4 líneas. Neutro, fase y las dos líneas extremas del primer conmutador que iban hasta el segundo. Ahora, esta quinta está viniendo el retorno de este conmutador para iluminar a este punto, iluminar a este otro, y de la misma manera el retorno va a continuar, por lo tanto también tenemos 5 14 para iluminar estas otras que tenemos acá. Y culminar, hacemos el mismo recorrido de todo nuestro pasillo y culminar nuestro retorno hasta este punto. Entonces, mantenemos acá los 5 conductores número 14. Tal vez ese es el circuito más complejo. Podemos bajarlo tal vez un poquito la imagen para que puedan observar. Nuestro circuito de conmutación. Todavía no nos alcanza, no sé si en sus pantallas lograrán observar, pero tenemos, acá está el conmutador alimentando a todo este sistema de iluminación en el pasillo y recorriendo hasta este conmutador. Por lo tanto, nuestro circuito de pasillo podemos iluminar con cualquiera de los dos conmutadores o también apagar. Entonces, tal vez en esta planta es el circuito un poquito más complejo. Luego, ¿qué más nos faltaría?
a los baños. Los baños son dos circuitos individuales, independientes, básicos de un circuito de iluminación, que ya hemos hablado. Tenemos, por ejemplo, la troncal viniendo desde el pasillo, neutro y fase acá. El neutro queda para la iluminación, la fase baja al interruptor y el retorno del interruptor al punto de iluminación. Nuestra troncal continúa hasta el baño de hombres, que el neutro se va a quedar en el punto de iluminación y la fase ha de bajar y el retorno al punto de iluminación. Por lo tanto, tenemos dos conductores. Si nos damos cuenta y analizamos un poco, el circuito más complejo lo hallamos en el pasillo. No hay otro circuito más complejo. De esa manera analizamos nuestro circuito de iluminación en planta baja. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los ductos? Primero que se debe definir. Hemos empezado por el circuito de iluminación. ¿Por qué? Porque en base al circuito de iluminación definimos nuestros ductos eléctricos. Ahora vamos a ir viendo el tendido de ductos en iluminación. Si se dan cuenta, ahí por ejemplo, ya no son las líneas curvas como habíamos hecho en el circuito de iluminación. Ahora estamos haciendo el tendido de ductos para el circuito de iluminación. Definiendo el diámetro y el material que vamos a utilizar para nuestros conductores. Para eso podemos ayudarnos de una tablita que tenemos ahí, por ejemplo. Esta tabla nos puede ayudar. Lógico, esta tabla es una simplificación de lo que tenemos en la NB, porque la NB 777 nos da también los parámetros de los ductos adecuados que debemos utilizar. Por ejemplo, podemos ver, número 14, un sector que teníamos con 5 conductores en el área del pasillo. Por ejemplo, tenemos un número 14, dice calibre del conductor. Este es el 14. Esta es su sección real del conductor y al lado tenemos su diámetro. Ahora vamos a ver arriba el número de conductores por cada tubo. O sea, esta tabla nos ayuda a tender el ducto necesario para una determinada cantidad de conductores. Por ejemplo, tenemos el número 14 en ese pasillo de iluminación y hemos llevado 5 conductores. Entonces, acá tenemos 5 conductores y tenemos un número 14. Haciendo una intersección de líneas, vamos a hallar de que necesitamos para ese circuito un ducto de 3/4. Ahora vamos a ver. Acá está, miren, ese pasillo que teníamos del circuito de iluminación, este pasillo necesita entonces llevar esos 5 conductores. Necesitamos un ducto de 3/4. Entonces esa tablita les va a ayudar. Ahora, los ductos se debe prever en el caso
de cruce de vigas. Por ejemplo, este ducto está alimentando a esta caja. Pero de esta caja, para llegar acá, tenemos que volver nuevamente hasta la pared y bajar. Entonces, esa bajante que se hace, se debe considerar ya en el momento de vaciado de losa, para no estar picando las columnas. Ya anteriormente habíamos dicho de que es terminantemente prohibido picar vigas y columnas, ¿no? Entonces, por esa razón ya se debe prever con nuestros ductos adecuados. De la misma manera estamos saliendo, por ejemplo, del tablero de distribución principal con nuestros trazados respectivos de los ductos. Ahora, acá, por ejemplo, miren, si recordamos un poco, tenemos nuestro alimentador a nuestra caja. Estamos alimentando, vamos a volver nuevamente al circuito de iluminación. Para orientarnos un poco, tenemos 4 conductores del número 6. Entonces, esos 4 conductores del número 6 nos vamos a ayudar ahora con nuestra tablita. Acá tenemos el conductor número 6. Necesitamos 4 conductores. Aquí tenemos 4 conductores. Entonces, la intersección de líneas nos indica de que necesitamos un ducto de 1,5 pulgadas. Ahora, si volvemos a nuestro circuito, aquí tenemos un circuito de 4×6. Ahora, vamos a nuestro circuito de ductos. Entonces, ahí estamos definiendo también nuestro ducto de 1,5 pulgadas. Estamos llevando un ducto PVC. En el caso de que se hace estos alimentadores subterráneos, como en nuestro caso, porque estamos llevando hasta la caja de medición, es preferible llevar un ducto que no tenga empalmes. Entonces se puede utilizar, para este tipo de ducto, se puede utilizar la manguera negra de riego llamado politubo, que es una garantía que nos puede dar para que no penetre la humedad a nuestro sistema eléctrico. De la misma manera, de este tablero de distribución principal, estamos también llevando conductores hacia arriba, ¿verdad? Entonces también tenemos un ducto de 1,5 pulgadas también que nos va a servir hasta el tablero de la planta de arriba. De esa manera estamos haciendo el tendido. En lo posible, cuando se hace el tendido de ductos, no se debe cargar mucho circuito en las cajas. Ahora, si se dan cuenta del circuito de iluminación que estamos definiendo por sus puntos definidos de iluminación, en este caso, pantallas fluorescentes, en los ductos se marca la caja. Es una caja, puede ser circular o puede ser octogonal, puede ser metálica o puede ser de PVC, ¿no? Entonces se va haciendo el trazo respectivo, teniendo el sumo cuidado de no cargar mucho tubo en nuestras cajas. Y se hace el recorrido de la misma manera que hemos hecho el circuito eléctrico, ¿no? Teniendo, pero ya es un trazado de línea recta, que nos permite inclusive hacer el cálculo y el cómputo métrico necesario para sacar nuestro presupuesto de obra. ¿Se dan cuenta? Entonces los ductos están siendo marcados en línea recta.
En algunos casos, es preferible dimensionar por el ducto inmediato superior a la presentación de tabla, o sea, a estas tablas. ¿Ya? ¿Por qué? Generalmente en los circuitos de fuerza, por ejemplo, un 10 que utilizamos para ducha, si tenemos que llevar 3 10 para un circuito de fuerza, entonces vamos a necesitar un ducto de 3/4. Se puede acomodar un ducto de 1, como en el caso, por ejemplo, de los de 5/8, para tendidos de losa y la facilidad de poder hacer pasar nuestros conductores libremente, entonces podemos dimensionar algo más, o sea, el de 5/8 podemos dimensionar 3/4. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por la razón de que es preferible de que nuestros conductores tengan la mayor disipación posible de temperatura. Digo, la mayor disipación posible de temperatura, porque en algún caso, por la elaboración, por ejemplo, de malos empalmes, entonces nuestros conductores pueden saturarse en su capacidad, pudiendo causar temperatura. Entonces, si tenemos nosotros un ducto que puede ayudarnos por la circulación de aire en el ducto, puede ayudarnos para la disipación de esa posible temperatura. En algunos casos van a ver en proyectos de que sí se sobredimensiona. Por ejemplo, este de 3/4 en algún caso pueden ver como un ducto de 1. Eso es solamente para poder disipar. Eso yo recomiendo hacer propiamente en el vaciado de losas y para los circuitos de fuerza. Entonces, como ven, acá, por ejemplo, tenemos un ducto de 3/4 también, que estamos llevando 2 10 para alimentar. Pero de ahí ya vamos subiendo con los ductos necesarios para 2/14 nada más, que es un 5/8. Un 5/8 ya no se puede embutir, por ejemplo, 4 conductores. Miren, tenemos un 14, un 4, todavía, digamos, podemos, pero si podemos poner uno de 3/4 nos va a facilitar un poquito más, digamos, el trabajo de poder hacer pasar nuestros conductores. Aunque ahora la norma boliviana nos recomienda de que en lo posible se deba trabajar un circuito de iluminación con el conductor número 14, en un circuito de toma corrientes con un conductor número 12, pero nos recomiendan ya de que debemos utilizar los conductores flexibles o semiflexibles en este caso. Puede ser un cordón unipolar multifilar, que es el conductor flexible, o el comúnmente llamado también 7 hilos, que llegaría a ser el semiflexible. Como alternativa, ya la norma boliviana, como alternativa nos recomienda utilizar los conductores rígidos, que antiguamente se manejaba mayormente el tipo alambre. Ese es el conductor rígido. Pero ahora ya nos recomienda la norma boliviana manejar más el conductor flexible, que es ya mucho más fácil para poder introducir y embutir en nuestros ductos. Bien, creo haber terminado. Teniendo todavía tal vez aquí, en esta parte del cuartel general, vamos a retornar al circuito de iluminación. Tenemos aquí 2x14, pero miren, aquí tengo una caja de escalera o gradas.
Acá no tengo alimentación de este interruptor a este conmutador. ¿Por qué? Porque tengo un símbolo acá que me dice que la energía se está recibiendo desde arriba para llegar a este conmutador que necesita 3 conductores número 14. Entonces vamos a analizar cuando estemos en la segunda planta cómo estamos mandando ese circuito. Bien, luego tendríamos la iluminación de los garajes. Este garaje que tiene bajo techo y este garaje es libre. Entonces en este garaje libre estamos incorporando una luminaria en la pared. Entonces tenemos que analizar nosotros, ver cómo se puede hacer la iluminación. Para eso, en el plano de arquitectura, en los planos de planta, nos van a pasar inclusive los planos de corte que nos puede servir para ubicar mejor las luminarias. Bien, habiendo hecho por ejemplo, todo ese parámetro, tenemos que tomar en cuenta, porque nos llega una pregunta, en algún caso dice que nos piden ocultar las cajas de empalmes. Cuando se trata de luminarias centrales, no hay ningún problema, pero dependiendo de los ambientes, dependiendo de lo que va a ser, entonces el plano también tiene que adecuarse al requerimiento del cliente. En algún caso, como en este caso, por ejemplo, en este caso tenemos 6 celdas, que estas celdas no pueden llevar tomacorrientes. Estas celdas, los sistemas de iluminación deben ser comandados desde fuera. ¿Ya? Entonces, las cajas debemos habituarlas dependiendo de los ambientes. Y el proyectista que tiene que darse las maneras respectivas para poder comandar y realizar el circuito eléctrico. Les cuento, por ejemplo, una experiencia en la casa de un cliente. Me indican de que no quieren ver los sistemas o no quieren ver las luminarias en su sala, pero necesitaban de que esa sala sea iluminada. Entonces, he tenido que utilizar una iluminación indirecta, por ejemplo. He tenido que utilizar una iluminación indirecta para poder iluminar esa sala, poniendo algunas, tal vez modificando un poquito la situación arquitectónica para poder mandar ese tipo de luminaria. ¿Sí? Entonces, dependiendo del proyecto que se va a realizar para poder ocultar, digamos, esas cajas de empalme. No siempre se puede llevar, que estamos bien acostumbrados nosotros a llevar nuestra distribución por losa a los puntos de iluminación. Pero en otros casos, por ejemplo, todo el circuito se lleva por pared y solamente es un ducto que sube para iluminación, ¿no? Entonces, el proyectista es que tiene que darse, prácticamente, tiene que ubicarse dónde más o menos puede hacer y cómo debe hacer, porque este es solamente un modelo de instalación que no necesariamente se debe cumplir a rajatabla.
El proyecto eléctrico nace y tiene que ser dependiendo del proyectista, cómo va a lograr elaborar su plan. Entonces, vamos a ver al final del curso, seguramente ya mañana, vamos a pasar unos planos en vacío para que ustedes puedan hacer el llenado respectivo, de ese plano, y eso ya dependiendo de su proyección, ¿no? Entonces, el plano que se plantea acá es un ejemplo de elaboración de plano. Entonces, cuando ustedes realicen el plano que se les va a pasar, entonces ahí vamos a ver ya el tipo de plano que van a hacer, la elaboración de plano que van a hacer. ¿Sí? Estábamos en ductos de iluminación. Yo creo que todo está claro, lo van a analizar un poco. Si hay alguna duda, vamos a esperar las preguntas respectivas que podemos zanjar en el día. Bien, vamos a pasar ahora, partiendo de acá y retornando en algún momento a esta grada. Entonces vamos a subir desde este instante del tablero principal, vamos a subir a la planta superior. Bien, ahí tenemos la planta inmediata superior que está viniendo de la planta baja. Vamos a ir también al circuito de iluminación. Hemos recibido 5 conductores del número 8. 5 conductores del número 8. Un ducto de 1,5. 5 conductores del 8, ¿por qué? Vamos a hacer también un análisis. Porque en planta baja también nos envían 5,8. Entonces, 2 8 se van a quedar en esta caja. Y 2 8 van a continuar hasta la caja superior. Pero aquí yo tengo 3 8. Entonces, si de la planta baja yo estoy recibiendo 2 8 para esta caja y 2 8 para arriba, tengo 4 conductores. Es un conductor más que estoy llevando, es el conductor protector. Entonces, ese conductor va a tener un color verde-amarillo. Que ese verde-amarillo va a enganchar a la barra colectora de este tablero y de esa misma barra vamos a enviar el mismo conductor protector hasta la planta superior, ¿no? Entonces, por esas razones, 5 conductores. Desde un principio no tienen que olvidarse de que en todo circuito y en todo tablero de distribución siempre debe existir una barra colectora de tierra. Eso de cortar la tercera pata de los enchufes ya no es factible ahora, para nada, porque son patas de protección. Y no solamente hay que pensar que es protección para el equipo, es protección primero para el ser humano, después para el equipo. Por esa razón estamos recibiendo 5 conductores del número 8 a este tablero. Lo mismo que hemos hecho
en la planta baja, vamos a trazar una troncal. Que está subiéndose a la última planta. Y estamos llevando dos conductores número 14 a esta troncal. Que vamos a analizar. Este pasillo primero. ¿Hasta dónde tenemos la troncal? Ya. Bien, vamos a ver. Partiendo del tablero, venimos con un 12, nos vamos a ir primero a la derecha. Estamos llevando 2 14 hasta este punto que está entrando a la sala de reuniones, ¿no? Entonces, tenemos 2 14 hasta aquí. Tenemos 2, 2, en troncal 2, 2, 2 14 y el resto ya es solo 2 14. Entonces, la troncal tenemos de aquí a la derecha y a la parte superior. Vamos a analizar primero la parte más difícil, que es el pasillo. Muy similar al circuito de la planta baja. Tenemos 2 14 hasta aquí, la troncal. Tengo 2 14 hasta aquí, el neutro y la fase. El neutro se va a quedar en todos los puntos de iluminación. La fase está bajando acá. Los dos extremos están viniendo por aquí y tiene que llegar hasta el otro conmutador. Entonces aquí ya completamos con los extremos. Todavía nos falta el retorno. Entonces vamos a venir hasta aquí. Y venimos aquí y el retorno nuevamente hasta esta luminaria y de ahí el neutro y retorno nomás ya completan hasta la última luminaria que tenemos en el pasillo. Luego vamos a ir analizando, como hemos hecho en la parte, en la planta baja. Vamos a ir analizando del tablero que tenemos esta troncal a la oficina del comandante. Entonces, en la oficina del comandante tenemos dos puntos de iluminación más el baño. Acá, por ejemplo, vamos a ver. El neutro se queda acá. Neutro y fase pasan hasta acá. Neutro para el foco y la fase al interruptor y el retorno del interruptor. Acá tenemos neutro fase. Tenemos su punto de iluminación. De la misma manera en la oficina del subcomandante. Debíamos tener, en este caso, miren, en este plano, tenemos neutro y fase hasta aquí porque tiene que llegar hasta este otro lado.
¿cierto? Entonces, el neutro baja aquí, el neutro aquí y el neutro aquí. La fase continúa para el retorno al baño y el retorno del interruptor para las luminarias. Esta es una sala de espera externa que no necesitaba ser iluminada porque son oficinas hasta las 6. Luego tenemos, vamos a ver, en el área inferior tenemos acá un depósito, tenemos una troncal que está viniendo de aquí, troncal hasta este otro lado y la troncal hasta este punto. Este punto no hay problema. El neutro aquí, la fase interruptor y retorno. Acá vamos a analizar ya. Tenemos hasta este punto las dos líneas, neutro y fase. El neutro alimenta todas las luminarias del auditorio. Y la fase, tenemos una troncal hasta acá. Entonces, la fase ha de bajar al interruptor. De este interruptor ha de retornar para los puntos de iluminación. Entonces, para este punto de iluminación que teníamos dos líneas, neutro y fase, tenemos un retorno más de este interruptor. ¿Sí? Entonces, estamos utilizando un solo interruptor para ese auditorio. Bien, miren, este sistema de conmutación de grada todavía está recibiendo energía desde arriba. Entonces, desde arriba estamos comandando, acá tenemos un símbolo de una llave inversora. Entonces, no es un conmutador sencillo. Entonces, esta llave inversora siempre tiene que estar entre dos conmutadores, nunca al extremo. Entonces, vamos a continuar este circuito de grada, inclusive con la alimentación desde la última planta. Eso sería con respecto al circuito de iluminación. Esta parte no iluminamos porque es vacío. Vamos a ver ahora los ductos. De la misma manera, tomando en cuenta los puntos de iluminación, tomando en cuenta la cantidad de conductores para hacer el respectivo dimensionamiento de sus ductos. En este caso, por ejemplo, en el pasillo estamos llevando un ducto de 3/4, que lógicamente ya muy similar, digamos, a la planta baja para poder llevar los ductos. Lo que tenemos que ir analizando va a ser esto de acá, ¿no? Que vamos a partir de la tercera planta. Bien, continuando con el circuito de iluminación, vamos a subir entonces por medio de este ducto a la última planta. Ahí está el circuito de iluminación, que el sistema de pasillo es muy similar al de la planta baja, ¿no? Estamos recibiendo ahora ya solo los 3 ochos.
teniendo la troncal hasta este punto y arrastrando por el pasillo hasta la dependencia de los baños, la troncal. Ahora sí, vamos a ver aquí un análisis. Miren, vamos a ver, aquí tengo yo una llave conmutadora, tanto para el pasillo, pero estoy bajando el neutro más, miren, porque acá yo tengo la alimentación, la fase a este conmutador. Los retornos de este conmutador para el circuito de conmutación de pasillo son hasta ahí 3 conductores. Entonces estoy aumentando una línea neutra más que estoy mandando al sistema de grada. ¿Sí? Entonces este es mi circuito de grada. Ahora de acá a este punto de iluminación y estoy mandando, miren ahora, por un símbolo de energía hacia abajo, estoy mandando 4 conductores del número 14. ¿Por qué 4? Porque acá estoy haciendo quedar la fase. Los extremos van a bajar, más el neutro que va a bajar, serían 3 conductores. Y el retorno que estoy recibiendo primero de esta planta, ¿no? Primero de esta planta. Tengo la segunda planta, estoy recibiendo ahí energía, estoy mandando a este inversor 2 conductores, más 2 conductores que tengo que mandar hasta la planta baja. El neutro va a venir aquí y el retorno de la planta baja también al punto de iluminación. Y en la planta baja estoy haciendo lo mismo. Recibiendo ¿dónde está mi gradita? Ahí está. Miren, estoy recibiendo energía desde arriba para terminar en mi conmutador del piso inferior, ¿no? Entonces, un sistema de grada que puedo prender acá, puedo apagar con este o prender desde el piso superior también, ¿no? O sea, es un comando con 3 llaves indistintamente. Bien, el sistema de ductos estamos manejando de una forma muy similar a la planta baja, teniendo el respectivo cuidado siempre de prever, en el caso de este, por ejemplo, prever que de este punto tengo que llegar primero a la pared y luego bajar. Entonces tengo que prever en todas las vigas, tengo que prever los pasos de mis ductos. ¿Sí? Entonces, este es de la tercera planta, por ejemplo. Aquí vamos a hacer ahora un análisis. Ductos, los ductos, por ejemplo, aquí tengo de 3/4. En la planta última. Vamos a tenernos en mente primero esta. Ahora, en los circuitos de toma corrientes vamos a partir de esta planta para ir bajando a la primera. Entonces estamos manejando en la tercera planta nuestro circuito de ductos
de iluminación. O sea, de este nuestro circuito tenemos los ductos. Ahora vamos a ir al circuito de toma corrientes. En el circuito de toma corrientes, normalmente se recomienda ahora llevar circuitos independientes. Entonces aquí tenemos un tablero, es nuestro tablero, el que hemos recibido la energía desde abajo. Entonces de ese tablero partimos con toma corrientes, en este caso, que no requieren mucha protección. Tierra, por eso es que se ha acomodado solamente toma corrientes para 220 sin protección. Pero acá en la cocina sí necesitamos conductores con protección, porque tenemos microondas, tenemos refrigeradores y tenemos algunos otros equipos que sí necesitan tierra. ¿Sí? Entonces, y el símbolo de un toma corriente con toma de tierra es distinto a un toma corriente normal, sin protección. ¿No? Entonces vamos a ir analizando ahora el tendido de nuestros tomacorrientes. Normalmente se recomienda hacer un circuito independiente al de iluminación. En este caso estamos partiendo, por ejemplo, entrando a este tomacorriente, llevando por pared a este, saliendo, entrando también. Pero miren, todos estamos arrastrando 3 por 12. Que muy fácilmente podemos cambiar a este tomacorriente con un tomacorriente con protección tierra. ¿Por qué? Porque tenemos 3 conductores. El neutro, la fase y el conductor protector. ¿Por qué el conductor protector por este circuito? Porque tenemos que llegar a estos tomacorrientes que tienen protección. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 en la cocina que necesitan protección tierra. Y desde acá, para este último tomacorriente, solamente está yendo 2 dosis, nada más. ¿Sí? Luego, miren, de acá, por ejemplo, ya no estamos llevando los 3. ¿Por qué? Porque este sector ya no necesita, porque son el área de dormitorios, entonces ya no necesitan tomacorrientes con protección. Entonces estamos llevando solo para corrientes normales de 220 con 2 por 12. ¿Sí? Si vemos aquí, de acuerdo a simbología y a referencias, este símbolo de línea segmentada nos indica de que es subterráneo. ¿Por qué subterráneo? Porque en este sector, tenemos una columna. Esa columna no se ha previsto, digamos, para hacer un paso de ducto. Y como la norma boliviana nos prohíbe terminantemente hacer el picado de vigas y columnas, entonces por esa razón es que este conductor está yendo subterráneo. ¿Ya? Se debe considerar muy en cuenta las columnas, especialmente para los circuitos de tomacorrientes, que no se debe picar para nada las columnas ni vigas. En este caso también tenemos en el área de los baños, tenemos 2 columnas, entonces nuestros circuitos no van a picar para nada esas columnas. Analizando un poco, vamos a ver de que el circuito de tomacorrientes es mucho más fácil instalar que un circuito de iluminación. El circuito de iluminación, se ha notado, es más complejo, ¿no? Aprovechando este circuito de tomacorrientes,
estamos arrastrando una línea distinta, en color inclusive. Y aquí tenemos la nominación. Había sido un circuito que estamos llevando 2 conductores número 8 y un conductor número 10. ¿Por qué razón? Por la razón de que estamos llegando al área de las duchas. Tenemos 4 duchas. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, miren. Esos 2 8 más un 10 está llegando a este tablero. Puede ser un tablero secundario número 2 o 1 y un secundario número 2. Es para la alimentación de duchas. Entonces, en este tablero estamos acomodando los protectores para una y para otra ducha. Y estamos llevando conductores de 310 para el segundo tablero. Haciendo un análisis, vamos a ver, aquí tengo 510. De los protectores de acá, estoy llevando 210 aquí y 210 aquí. Entonces tengo 410. Más el protector de tierra que está viniendo para esta ducha y para esta otra ducha son 5 conductores del 10 AWG. Lo mismo tenemos para este otro par de duchas. En este protector tenemos 2 protectores también, uno para cada ducha. Lo mismo, 210 aquí y 210 aquí, teniendo 4. Y un 10 para su protección de tierra. Luego vamos bajando en nuestro tablero también, haciendo un análisis. Ahora, aquí de esta parte vamos a ver un análisis. Ductos de toma corrientes. Esta parte quería indicarles. Los ductos de toma corrientes y las cajas, tenemos que tomarle la diferencia a los ductos de iluminación. Por ejemplo, vamos a ver ductos de iluminación. Miren, en los ductos de iluminación, las cajas de empotre, o sea, las cajas para interruptores, están paradas con respecto a la pared de referencia de iluminación. Y de toma corrientes, las cajitas están echadas con respecto a la pared de referencia. Estas cajas de toma corrientes y de interruptores deben estar bajo normativa. La norma boliviana nos recomienda las cajas de toma corrientes sobre deben estar las cajas sobre 30 centímetros de rasante de piso. Los interruptores generalmente a 1,20, pero tenemos una cocina que tenemos una mesa. Esta mesa es, digamos, para acomodar algunos
electrodomésticos debe estar a 1,20 estos tomacorrientes, o sea, por sobre la mesa de cocina. Los interruptores a 1,20. Los tableros, estos tableros a 1,50. Eso es recomendado por la norma boliviana. Recomendado por la norma boliviana. No es obligación. Entonces, las medidas y alturas deben ser dependiendo de los requerimientos de la familia. Entonces, el tendido de ductos estamos haciendo también. Acá, por ejemplo, circuito de fuerza. Luego vamos a especificar, porque ha llegado una pregunta. Circuito de fuerza. El circuito de fuerza, como ven, miren, estoy con un conductor de 1 pulgada desde el tablero principal. Estoy llevando y estoy utilizando una caja de paso de los ductos de iluminación. Solo caja de paso. Miren, esta caja de paso. Solo estoy utilizando como caja de paso. Entonces, voy a continuar aquí. En los ductos de toma corrientes tengo esa caja de paso y bajando al tablero que me va a distribuir a estas dos duchas. Normalmente y ordinariamente, en cualquier vivienda particular, se recomienda de que cada tablero de ducha debe ir en el mismo ambiente de ducha. Pero, ¿qué ocurre en nuestro caso? En nuestro caso tenemos lo siguiente. Este muro está subiendo hasta la viga. Este muro central está subiendo hasta la viga. Pero estos de acá solamente son tabiques divisorios, porque es un cuartel. Entonces no es una vivienda particular. En vivienda particular, sí. Los tableros protectores de ducha deben ir en el mismo ambiente del baño, donde generalmente se encuentra la ducha. Pero como ven, este es un cuartel y no tenemos los muros necesarios y adecuados para poder incorporar sus tableros en el mismo ambiente. Por esa razón es que se ha ubicado en ambientes, bueno, aunque no está tampoco muy separado, sino la caja se ha ubicado en un lugar externo al cubículo de ducha, nada más, ¿ya? Pero por lo general, siempre los tableros en un domicilio particular, en un departamento, siempre es recomendable llevar los tableros secundarios en el mismo ambiente de ducha. Pero esta es una excepción porque no tenemos los muros adecuados para poder bajar nuestros ductos. Por esa razón. Si hay algunas preguntas, pueden nomás estar haciéndolas llegar, vamos a responder. Mientras tanto, vamos a continuar. Por ejemplo, acá como tengo que cruzar pasillo en mi circuito de tomacorrientes es independiente, entonces lo que estoy haciendo es, de esta caja de tomacorriente, estoy bajando al piso, llevando por piso y subiendo nuevamente a la caja. Eso en el momento del cómputo métrico se debe tomar muy en cuenta. Por eso es que se está detallando acá un ducto subterráneo, ¿no? Entonces tienen que tomar en cuenta. Vamos a bajar a hacer el análisis de los tomacorrientes de la segunda planta. Ahí tenemos la segunda planta.
nuestro circuito de ductos. Ahora vamos a ir a nuestro circuito de toma corrientes. Acá sí es necesario ya utilizar toma corrientes con protección. Por ejemplo, en este auditorio. Es un auditorio, puede ser una sala de conferencias también. Por lo tanto, van a necesitar toma corrientes con toma de tierra para sus respectivas computadoras. Luego ya todos los ambientes tienen las computadoras necesarias. ¿Sí? Pueden ser las PCs o pueden ser las laptops, que igual van a necesitar los cargadores necesarios con línea de protección de tierra. Entonces, estamos partiendo también del tablero con 3 conductores número 12, haciendo nuestro circuito independiente. Para hacer nuestro tendido siempre tomando en cuenta de no picar las columnas ni dañar las vigas respectivas. Por eso es que en la mayoría, por ejemplo, en este ambiente auditorio, tenemos una viga por acá, otra y otra, pero en ningún momento estamos llevando nuestro ducto por pared, estamos llevando subterráneo. Ahora estamos cruzando este pasillo, también estamos llevando ducto subterráneo para entrar a esta sala de reuniones, por ejemplo, que también necesitamos toma corrientes con toma de tierra y en la mayoría de los casos subterráneo por cuidar columnas. En este caso, por ejemplo, dependiendo de los perfiles, en este caso tenemos, por ejemplo, las ventanas que no llegan hasta el piso, entonces de este toma corriente a este sí se puede llevar por bajo ventana. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, estamos llevando por muro hasta este otro toma corriente. Este toma corriente también está saliendo por muro, pero de este a este otro, por no tocar esta columna, ya estamos llevando también subterráneo. Bien. Acá tenemos también al depósito con un toma corriente con protección tierra y uno que estamos entrando ya al auditorio. Aquí tenemos las oficinas, por ejemplo, del comandante. Estamos ahora hablando de su sistema de toma corrientes, que también tenemos la alimentación subterránea. Lo mismo estamos haciendo para el subcomandante, que también es la alimentación subterránea, y aquí es un cruce de pared, nada más para poner al pasillo. Vamos a ver ahora su tendido de ductos. Bien, hablando de circuitos de toma corrientes, en algunos casos y en algunos auditorios, por ejemplo, en la actualidad, se está sometiendo a hacer una instalación de toma corrientes en piso. Para hacer este tipo de instalación, lo que se debe tomar en cuenta solamente es el toma corriente que tenga el respectivo estanco para la humedad, porque en algunos casos los pisos se deben lavar, desinfectar. Entonces, los toma corrientes se llevan también de la misma manera la instalación, ¿no? Pero en el pliego de especificaciones técnicas, que es un documento adjunto al plano,
se debe especificar qué tipo de tomacorrientes se están utilizando en el piso. Que la simbología es la misma. Es la misma. Este mismo símbolo podemos nosotros sacar y bajar, por ejemplo, ahí. Es el mismo símbolo, ¿no? Entonces puedo llevar yo una línea, siempre subterránea porque es el piso subterráneo. Pero en las especificaciones técnicas se debe detallar qué tipo de toma corriente se está instalando ahí en ese piso. En tienda tenemos ya los tomacorrientes que tienen unas tapas herméticas, ¿ya? Que cuando se deja de utilizar el tomacorriente, se tapa inmediatamente el tomacorriente por medio de una tapa que tiene unos resortes. Entonces, ya esa tapa ya es el estanco para que cuando fluya el agua o la humedad, entonces ya no se dañe nuestro circuito eléctrico. ¿Ya? Entonces, va a depender solamente del pliego de especificaciones técnicas para que nosotros podamos definir ese circuito que va por el piso. Como también les decía, los tomacorrientes en relación a lo que nos recomienda la norma boliviana, deben estar a 30 centímetros a rasante de piso. Pero en algunos casos, por ejemplo, como también nos recomienda la norma boliviana, en edificios comerciales se puede instalar inclusive tomacorrientes en el cielo raso para sus sistemas de control, de seguridad, de cámaras, para sus sistemas de propaganda, ¿no? Entonces, no es siempre obligación a 30 centímetros. Por ejemplo, ahora que estamos manejando los televisores plasma, muy poco ya se está utilizando con muebles en el piso, más se está utilizando ya colgados de pared. Entonces, los tomacorrientes para ese tipo, por ejemplo, en los dormitorios, para poder coger de ese televisor un tomacorriente, no vamos a ponerlo a 30 centímetros bajo rasante de piso, sino ya se pone en la parte superior, muy cerca al equipo donde se va a instalar el televisor. Entonces, así en las paredes ya no se nota esos conductores colgados. Entonces, de los tomacorrientes no siempre se debe cumplir, lo que dice la norma a 30 centímetros. Entonces, eso es opcional dependiendo de la funcionalidad que se le va a dar en un circuito. Ahora, los circuitos o los tomacorrientes, en este caso, por ejemplo, este tomacorriente, implica una caja de tomacorriente. No implica si ese tomacorriente es sencillo o es doble o es triple, porque también ya tenemos las placas con triple tomacorriente. No, lo que el proyecto plantea es tomacorriente, pudiendo en esta caja incorporarse un tomacorriente sencillo o un tomacorriente doble o un tomacorriente triple, que cuando se utiliza ya, pero estos circuitos de tomacorrientes con toma de tierra, entonces ya solamente puede, digamos, acomodarse hasta un tomacorriente doble. Para los cálculos es de la misma manera. Para su cálculo de protección de tomacorriente se debe considerar por caja. Por ejemplo, vamos a ver ahorita su circuito de ductos. Aquí tengo una caja. Entonces, por caja de tomacorriente se considera 200 watts de potencia. Así ese tomacorriente, esa placa sea sencilla o doble.
Bien, hemos analizado los circuitos de toma corrientes o el circuito de toma corrientes de la segunda planta. Sus ductos van a ir también dependiendo de la cantidad de conductores que se va a enviar por ese circuito. Generalmente en el circuito de toma corriente se maneja el 3/4 para poder embutir muy libremente los 3 doces. Como es ya más fácil inclusive hacer pasar el conductor flexible, entonces ya nos resulta mucho más cómodo a los que realizamos los proyectos y elaboramos la obra. Entonces ya nos resulta mucho más cómodo poder manejar ese conductor. Bien. De todos los tendidos eléctricos, es conveniente siempre manejar conductores de colores normalizados. Si no tenemos, por ejemplo, una normalización o el color que necesitamos de acuerdo a norma, pero podemos utilizar distinto color. De acuerdo a norma boliviana y norma internacional, el neutro se debe manejar el blanco o azul, el neutro. La fase podemos variar entre color negro, café o rojo. Entonces eso va a depender. Y eso nos da mucha facilidad, inclusive tal vez ni tanto en los circuitos de toma corrientes, aunque se debe analizar, porque un toma corriente tiene su borne para la línea neutra, especificado en un toma corriente. Entonces, conveniente también utilizar los conductores normalizados para los tomacorrientes. Hablando de los ductos, siempre manejando dependiendo de lo que se va a hacer. Acá, por ejemplo, tenemos solamente un cruce de pared, un cruce para poder incorporar de uno a otro tomacorriente. Luego tenemos el envío subterráneo. No podemos llevar por pared, porque si llevamos por pared tendríamos que traer por acá y nos vamos a chocar con esta columna. Entonces hay que considerar esta columna. Por esa razón, subterráneo. Como acá estamos pasando esta puerta, que tampoco podemos llevar por pared, sino subterráneo. Acá tenemos lo mismo, acá una columna, y tenemos un ventanal grande, entonces tampoco nos va a permitir llevar por pared. Entonces también subterráneo. Aquí tenemos solamente un cruce de pared que podemos acomodar, toma corriente por ese lado. Luego nos vamos a bajar entonces a la planta baja, hablando de toma corrientes. Perdón, sí, hablando ahora de toma corrientes en la planta baja. Vamos a ver. Estamos por el área de celdas, baños, por acá ya está ubicada nuestra cajita, acá está. Bien, acá en el circuito de toma corrientes, miren, tenemos otro de otro color. Entonces estamos bajando para llevar a una bomba de agua. En algún caso también las bombas de agua deben tener su tablero secundario muy cerca, tal vez, al equipo de potencia. En este caso estamos utilizando su protector, porque es una institución pública, estamos utilizando su protector en el mismo tablero de distribución general, el protector de bomba.
Su sistema de automatización, eso ya va a contar dependiendo de los requerimientos que se hagan. Entonces ahí estamos llevando, por ejemplo, dos conductores número 10 para alimentar la bomba y un conductor número 12 para su conductor protector. En este caso va a ser, si manejamos colores normalizados, va a ser un blanco o azul para el neutro, puede ser un negro, un café o un rojo para la fase y para el conductor protector un verde amarillo. Los tomacorrientes en planta baja estamos llevando también dependiendo del requerimiento. En el pasillo, por ejemplo, solamente tomacorrientes normales de 220. Pero acá, por ejemplo, en los equipos de conciliación ya están manejando computadoras, entonces ya necesitamos llevar tomacorrientes con toma de tierra. En el depósito de armas estamos llevando solo para un tomacorriente normal, que no va a necesitar mucho. En el cuartel general o en la guardia estamos llevando también con protección tierra porque están también manejando computadoras. Recomendarles siempre, siempre, para los circuitos de toma corrientes, no se olviden llevar su protector tierra, especialmente para los ambientes que sí necesitan la protección tierra. Acá en este caso, por ejemplo, en las celdas, estamos llevando un circuito de toma corrientes partiendo del tablero secundario. Un tomacorriente por celda. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, en algún momento sí pueden utilizar un tomacorriente. No es necesario, pero por sí, acaso sí se puede poner. Luego tendríamos el otro sector, que estamos hablando de las oficinas principales, que también tienen tomacorrientes con protección y dos que están sin protección tierra. Si se dan cuenta, el circuito de toma corrientes generalmente está viniendo por el área perimetral, la troncal, ¿sí? Para llegar hasta el tablero. Su circuito de ductos de toma corrientes estamos manejando muy similar a lo que hemos manejado en las otras plantas. Tenemos los tomacorrientes respectivos para el área de identificación, para el área de archivos, áreas de fotografías y el resto. Antes de pasar a otro tema, les voy a dar unos minutitos para que nos hagan llegar sus preguntas. Bien, nos ha llegado una hermosa pregunta y dice calidad de conductores que debemos recomendar. Para hablar de conductores eléctricos, no hay nada mejor que el cobre. Nos están llegando conductores de aluminio cúprico. El conductor, prácticamente la diferencia del conductor de cobre al aluminio. La resistividad
del aluminio es mayor al del cobre. Por lo tanto, el aluminio no es tan buen conductor del cobre. Son dos números de calibre de diferencia. Por ejemplo, el conductor número 12, aluminio, trabaja de una forma muy similar al conductor de cobre 14. Y para instalaciones internas, el conductor de aluminio cúprico no es nada recomendable. ¿Por qué razón? Vamos a ver, por ejemplo, un circuito. Generalmente vamos a ver un circuito de iluminación, por ejemplo. Si partimos de esta caja y vamos a hacer un tendido hasta esta caja. Entonces, lo que comúnmente se hace es agarrar los dos rollos desde su carrete y hacer circular el carrete, bajar por esta, hacer una curva grande hasta el piso. Nos vamos a imaginar que estamos haciendo de techo y nosotros estamos recorriendo al piso. Entonces, de acá, por ejemplo, vamos a subir al techo. Del techo vamos a llevar hasta esta caja. De esta caja tenemos que jalar los conductores para volver a meter a esta otra caja. Y por esta caja sacar otra vez los conductores, porque tenemos que jalar por todo este ducto que estamos tendiendo acá. Vamos a tomar su ducto, ¿no? Tenemos que subir, jalar aquí, volver a meter por aquí, entrar otra vez, jalar nuevamente, volver a subir y volver a embutir, ¿cierto? Esa es la forma correcta de la que se debe hacer. Pero saben que el conductor de aluminio es muy frágil, es delicado, se puede romper muy fácilmente. Entonces, ese va a ser el gran problema, que cuando nosotros estemos buscando la continuidad, aunque no es necesario buscar continuidad ya ahora, porque manejamos los colores que nos recomienda la norma boliviana. Entonces, por decir, estamos manejando un conductor azul y un conductor rojo para hacer el tendido de toda nuestra troncal. Pero ocurre de que nosotros nos confiamos y aquí tenemos el azul, es neutro, entonces sabemos que ese neutro debe alimentar al foco. Pero en un momento dado, este punto de luz no va a encender. Es un ejemplo que les doy. No va a encender. ¿Por qué? Porque en algún momento, en el trayecto ese conductor de aluminio ha sufrido una ruptura dentro su capucha, o sea, dentro su aislante. Y no se nota. ¿Por qué? Porque es un conductor bien flexible, bien delicado el aluminio, que no es, para mí profesionalmente les digo, no es nada recomendable utilizar el conductor de aluminio cúprico en instalaciones domiciliarias. No es el único conductor de baja calidad. En una oportunidad yo tuve, por ejemplo, tuve la oportunidad de conversar con un docente de la Universidad Gabriel Zené Moreno, en el cual él me indicaba de que en Santa Cruz inclusive estaban vendiendo conductores de latón. Y eso ha llegado, por ejemplo, también a Cochabamba. Porque ustedes saben de que los conductores eléctricos no pueden imantarse, no pueden ser absorbidos por un imán. Y ese fenómeno es lo que me ha pasado, por ejemplo, de que ese conductor de latón ha llegado a Cochabamba y en un momento dado, un destornillador que yo tenía lo ha recogido a ese conductor, o sea, lo ha atraído por el imán del destornillador. Entonces eso me indica, por ejemplo, de que en nuestro mercado no estamos gozando de conductores de buena calidad. No les hablo en general, me refiero, por ejemplo, a conductores que tenemos generalmente nuestros conductores nacionales. Ahí tenemos el Tigre Plasmar, tenemos
lo que era antes cable ball ahora tiene otra razón social. Entonces, son conductores que sí nos garantizan. Y en sus revestimientos nos indica la calidad de ese conductor. Si es de cobre, luego ya están manejando muchas fábricas también el sistema internacional que al 14 le debe corresponder el 2.4 milímetros cuadrados y al 12 el 4 milímetros cuadrados. Hay algunos, por ejemplo, que en tiendas nos venden, por 14 nos venden el 1.5 y por 12 nos venden el 2.5, que tampoco es recomendable. Bien, hay otra pregunta, dice, de que hay algunos conductores que se sulfatan rápido. Eso es debido a la mala calidad de conductor eléctrico, porque el conductor eléctrico, cuando se hace la fabricación, prácticamente es un alambrón como materia prima, o sea, es un alambre grueso. Es como por decir el grosor de una jabalina, digamos, pero de cobre. El proceso que se realiza para llegar al calibre deseado, por ejemplo, un conductor número 12, ese alambrón sufre un estiramiento para poder lograr a la sección deseada. Entonces, en ese proceso de alargamiento, ese alambrón sufre una deformación física estructural interna a ese cobre por la temperatura a la que se somete en el estiramiento. Entonces, esos conductores, después de haber llegado al calibre necesario, lo vuelven a hacer un recocido. Entonces, en la fabricación o en la elaboración de esos conductores y el recocido, muchas veces pasa demasiado la temperatura o no es la temperatura adecuada. Esos conductores no nos ofrecen una garantía necesaria para poder salir al mercado. Una gran satisfacción, por ejemplo, mía como boliviano, es que nuestra fábrica que teníamos en Cochabamba, la Cable Ball, ha logrado llegar inclusive al 5º lugar a nivel mundial en calidad de conductor eléctrico. Por eso yo les recomiendo, cuando hagan la realización de obras eléctricas, preferiblemente manejen el conductor nacional que nos ofrece las garantías necesarias. Y el aislante que manejan esos conductores que tenemos de buena calidad también van a ser anti-llamas. Bien, aquí hay otra pregunta que voy a volver al plano nuevamente de circuitos eléctricos. Indican de que en una caja, por la excesiva elaboración de empalmes, han sufrido descargas. ¿Por qué razón? Para mí, por ejemplo, como profesional, les digo de que un electricista que no sabe hacer un buen empalme no es electricista. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta la relación de empalmes. Uno. Otro, de que les decía, por ejemplo, acá en esta caja, yo tengo 5 conductores del número 14, más 3 que están viniendo de este lado, ya son 8, más 2 que están yendo a este lado, entonces ya podemos sumar 10 conductores eléctricos en esta caja. Ahora vamos a ir a la caja de ductos. Miren, aquí yo tengo una caja octogonal que, más bien que desde mi circuito, todos van a pasar acá. No voy a realizar bastante empalme en esta caja. Solamente son conductores de paso, ¿no? Entonces no se realiza mucho. Eso es lo que se recomienda precisamente, de que estas cajas no se deben sobrecargar. No se deben sobrecargar. Máximo deben llegarle tal vez 4 ductos.
que es lo que está diseñado para el trabajo de esta caja. En algún caso, tal vez un ducto más, pero no más, no más. Entonces, el excesivo acúmulo de empalmes en una caja puede producir unos trabajos eléctricos llamados efecto Joule. Si no hay otra pregunta más, entonces los espero mañana, pero vayan juntándose preguntas, por favor, para que nosotros podamos satisfacerlos correctamente. Los dejo entonces hasta mañana. Que tengan buena noche, se cuidan y quédense en casa.